A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Ciudad Capital. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que está vinculado con el ambiente, con cómo está nuestra ciudad en ese ámbito y también qué es lo que está pasando con la gestión de residuos sólidos, bueno, entre otras cosas. Ya saben ustedes que aquí nos interesa la ciudad. Vamos a recordarles también que pueden seguir nuestras redes sociales a través de Facebook, Jessica Jaramillo, en Twitter, Jessica Jaramillo, y nuestra página web tanto de la Fundación contra la Violencia.org y de nuestro proyecto ciudadcapital.es. También pueden ver la retransmisión de este programa a través de Telesucesos HD en YouTube. El día de hoy vamos a conversar precisamente de varios temas que tienen que ver con el cuidado ambiental, de la actividad minera en Quito, y para eso, por ejemplo, vamos a invitar a alguien muy especial que además ha tenido un recorrido amplio en los temas de ambiente, en los temas de ciudad. Fue secretaria anteriormente de Ambiente. Ella es Verónica Arias. Ella es experta en Derecho Internacional Ambiental, parte de los 100 latinos más influyentes en la acción climática a nivel mundial, y también se ha desempeñado, como ya decíamos, como exsecretaria de Ambiente de Quito y consultora en temas ambientales. Actualmente, Verónica es directora ejecutiva del proyecto Ciudades Capitales frente al cambio climático. Bienvenida, Verónica, buenas tardes, ya casi noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Y espero que te sientas muy bien en este programa en donde hablamos principalmente de nuestra querida ciudad capital. Claro que sí, Jessica, seguro que vamos a tener un lindo espacio y sentirnos muy cómodos, especialmente por un tema que yo amo muchísimo, como es la ciudad de Quito. Creo que durante toda mi vida nací, crecí, he trabajado varias veces, he trabajado en 3 administraciones, Rodrigo Paz, Yamil Mawad y Mauricio Rodas, brindando todo mi contingente para la ciudad. Qué chévere. Bueno, vamos a empezar entonces. Tus líneas de investigación y trabajo siempre ha ido por el derecho internacional ambiental, la calidad ambiental y los aspectos constitucionales del derecho ambiental. ¿Cómo surge esta pasión en Verónica para interesarse por el ambiente? Bueno, justamente en la época de Rodrigo Paz, en esos 4 años, yo tuve 20 años en esa época y comencé a trabajar con los temas urbano marginales, con barrios urbano marginales, y ya en esa época teníamos problemas de quebradas rellenadas, de tala de bosques de la ladera del Pichincha. Estábamos hablando ya de la contaminación de los ríos y era un tema muy novedoso, era crecimiento en la ciudad pero desordenado. Entonces ya comencé a tener ese bichito por el tema ambiental. Estamos hablando de la época de los años, de la década de los 90, ¿no? Y en el 92 justamente fue la cumbre mundial de Río de Janeiro, de 1992, la cumbre que abre a nivel mundial el tema ambiental. Entonces conseguí una beca para ir a estudiar la maestría y me especialicé justamente en temas ambientales porque era una de las pocas ecuatorianas y además mujer que hablaba sobre estos temas. Así que ahí viene mi vinculación en el tema de la ciudad y el tema de medio ambiente. Pero tú prácticamente naces con la actividad municipal, ¿no? Sí, claro, yo estudiaba Derecho al mismo tiempo que trabajaba en la actividad municipal, como te decía, mucho por los barrios urbanos marginales, que estaba en crecimiento, en ebullición la ciudad. Entonces, esa experiencia marcó para toda mi vida porque pues no se conocía qué grados de contaminación ya tenía el río Machángara,
veíamos que encima de la occidental ya venían los asentamientos ilegales y que venían volando y talando los árboles, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo ese crecimiento de la ciudad? ¿Qué pasaba con los residuos sólidos y la recolección de basura? Solamente había un departamento, me acuerdo, de aseo, se llamaba de aseo. Y claro, era un municipio mucho más chiquito, ¿no? Pero ya esa visión y todo ese contexto ambiental pues no se conocía, ni se hablaba del tema ambiental. Recuerdo que algún profesor, cuando yo me iba a estudiar la especialización, me dijo, ¿y qué va a estudiar? Yo le digo, Derecho Ambiental, y me dice, Derecho Mental. Y digo, no, ambiental. Imagínate. Entonces, claro, era muy poco muy explorado. Muy Hace poco poco explorado. realmente Sí, es el boom de los temas así ambientales. es. Y claro, en la ciudad, entiendo yo, no se tenía una visión más amplia de todo lo que significaba el ambiente, pero también es cierto porque los municipios no tenían todas las competencias que hoy las tienen. Exacto. Antes, para los temas de minería, por ejemplo, quien tenía esta competencia era precisamente el gobierno central. Así es. Y posteriormente pasaron a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo miras tú hoy, por ejemplo, la minería metálica y no metálica, que es lo que hay mucho en el Distrito Metropolitano de Quito? A ver, tenemos la minería no metálica, el caso de áridos y pétreos, por ejemplo, para el Distrito Metropolitano de Quito, pasó la competencia justamente en el 2016, a raíz del terremoto que tuvimos. Claro. Y que, claro, nos dimos cuenta que los municipios evidentemente son los que pueden y están en primera línea de acción de muchas cosas. Entonces el gobierno central simplemente lo que tenía es permisos, pero cero control. Entonces se requirió pasar esa competencia al DMQ para poder regularizar y para poder también controlar. Eso se quedó ya en una ordenanza en el 2016 y es la Secretaría de Territorio que da los permisos de los derechos de explotación, y la Secretaría de Ambiente tiene que controlar las licencias ambientales que tiene que emitirlas. Eso estamos hablando de áridos y pétreos. En relación a la minería metálica, no es competencia de los GATS municipales, es competencia del gobierno central, del Ministerio de Recursos Naturales, y pues ellos son los que dan las licencias ambientales, el Ministerio de Ambiente, perdón, y los derechos de explotación, pues el Ministerio de Recursos Naturales. Para hacer un poquito más claro, por ejemplo, si hay un dueño de un predio que tiene la posibilidad de explotar áridos y pétreos, para poder hacerlo, ¿tiene que primero ir al Ministerio del Ambiente y pedir ahí el permiso o la licencia de explotación? ¿O cuál es la...? De áridos y pétreos, el municipio de Quito tiene la competencia, ya, al igual que otros municipios, los más chiquitos quizá no, pero tienen la competencia. La minería metálica, que estamos hablando de explotación de oro, cobre, de plata, etcétera, eso lo tiene el gobierno central. Entonces, un minero que quiere una concesión tiene que ir al gobierno central para pedir el derecho de explotación ante el Ministerio de Recursos Naturales y la licencia ambiental ante el Ministerio de Ambiente. Exactamente. Y ellos son quienes tienen el control. ¿Y pueden explotar mientras hacen el permiso o tienen obligatoriamente que tener el permiso primero y luego explotar? Claro, tienes que tener el permiso primero. Claro que hay dos etapas, ¿no? El de exploración y el de explotación. Entonces tienes que tener el permiso de exploración y luego ya de explotación. Nos decía el Catastro Minero en el 2021 que existían 12 concesiones de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino. Estas son unas 17,000 hectáreas en este espacio, y estamos a puertas quizá de una consulta minera en Quito, que esperamos que se dé, ojalá y no coincida con las elecciones, porque eso puede generar a lo mejor que se distraiga la verdadera razón de la consulta, ¿no? Pero ¿por qué se dan quizá permisos en una zona que puede ser una reserva de la biosfera? A ver, estos permisos están antes. Y tú sabes que en derecho no hay retroactividad. Esos derechos y esas concesiones están antes, son derechos adquiridos y hay que respetarlas. Ahora, el proceso de la consulta más bien va hacia futuro, y eso significa que aquello que está, pues,
puede seguir siendo explotado, pero si es que la consulta sale favorable, como se espera que salga, y ya te explico por qué, a futuro no se daría más concesiones que esas. Ahora, ¿por qué en el Chocó andino? Y te digo, esperamos que no sea así, porque el Chocó Manabí, el Chocó andino hace parte de un hotspot a nivel mundial de biodiversidad. Es donde más biodiversidad en el mundo existe. O sea, la riqueza que tenemos ahí no existe en ningún otro lado. Tenemos 17 pisos climáticos, más de 14 ecosistemas, más de 2.500 variedad de especies de aves. Es uno de los sitios donde de mayor avistamiento de aves hay, es decir, el ecoturismo por aves es grandísimo, es conocido en todo el mundo. Eso significó que se pase dos ordenanzas justamente declarando ese territorio del Chocó andino como territorio de no explotación minera por parte del municipio de Quito y de desarrollo sostenible. ¿Y qué quiere decir eso? El desarrollo sostenible, que haya un equilibrio entre lo económico, entre lo social y lo ambiental. Y eso va a significar que las comunidades que estén ahí tengan un bienestar, y las comunidades ahí no quieren saber nada de la minería. Entonces también hay un derecho ahí, y por eso la consulta, de que las dejen vivir como se quiere, ¿no? Ahora, para el urbano, digamos, el que vive dentro del 10-11% en la ciudad, como tú, como yo, como el resto, para nosotros el Chocó andino puede ser como lejano, pero es parte del Distrito Metropolitano de Quito, y hay una conexión importante ahí, inclusive por la cantidad de servicios ambientales que tienes, como bosque, como captura de CO2, ahora que tenemos un grave problema frente al cambio climático, sobre provisión de agua, sobre provisión de seguridad alimentaria. Tenemos las comunidades y los barrios que existen en ese Chocó andino también, que imagínate, una concesión minera puede dar réditos o ingresos a una sola familia, mientras que temas alternativos como la panela, claro, como la caña de azúcar, etcétera, están dando a 4.000 familias. O sea, ese es el comparativo. Entonces, la consulta justamente es a ver si es que el Distrito Metropolitano de Quito, como ya se ha pronunciado varias veces y con varias ordenanzas, queremos que ese territorio no sea explotado por ninguna minera metálica. Estamos hablando de metálica, no áridos y pétreos, porque a veces es la confusión de que, pues Quito entonces se va a quedar sin desarrollo inmobiliario, sin cemento, sin arena. No estamos hablando de eso, es metálica exclusivamente, ¿no? Y aquí vale entonces precisar también qué es lo que está pasando con Tumbaco, Pintaj, que son dos de las grandes parroquias de Quito, que en el caso de Tumbaco ya no es una parroquia rural, ¿no? Es mucho más urbana, pero también sabemos y conocemos que hay explotación minera. ¿Cuál es ese tipo de explotación minera y qué podría o debería hacer el municipio de Quito al respecto? Bueno, nuevamente habría que verificar, hay un catastro minero que ya tiene el Distrito Metropolitano, y verificar cuáles son aquellos derechos que preexistían, porque hay un derecho preexistente ahí, y cuáles son los nuevos que tendrían que pasar por un proceso de aprobación en la Secretaría de Territorio y luego una licencia ambiental de parte de la Secretaría de Ambiente para controlar. Eso significa que dependiendo del uso del suelo que el municipio determina, si es que es un uso de suelo de protección ecosistémica o protección ecológica, si es un uso de suelo agrícola, si es un uso de suelo residencial o justamente de explotación minera. Eso depende, y depende de una planificación macro que debe tener la ciudad y que debe tener el DMQ. Ahora, esto es súper importante porque cuando hablamos de uso de suelo, hablamos del PUX que se aprobó recientemente, hablamos de las competencias que tiene la Secretaría de Hábitat y Vivienda y que quizá en ese momento puede ir cambiando el uso de suelo de acuerdo a cómo vaya el desarrollo de la ciudad. Eso lo tenemos bastante claro, pero ¿qué debemos hacer específicamente? ¿En qué zonas de Quito podría variar ese uso de suelo? Y también, ¿qué va a pasar con la gente que está en las laderas? ¿No crees tú? Y esto es importante porque tuvimos una desgracia en este año con lo que pasó en La Gasca, pero
de lo que nosotros conocemos, existen otros 70 sitios en Quito que tienen el mismo riesgo. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que está alrededor de las laderas y cómo prevenir este tipo de riesgos? Jessica, lamentablemente Quito, como muchas de las ciudades, creció sin mayor planificación y creció dándole las espaldas al río, a las quebradas. Yo me acuerdo desde que te digo que trabajaba en el municipio, más bien los pedidos eran para rellenos de quebradas, porque eran para canchas de fútbol, canchas de básquet, lo veían como un suelo desperdiciado. Es como un huequito que hay que tapar. Hay que tapar. Y claro, como era un huequito, ahí ponían la basura, las llantas, todos los desechos y se fueron tapando las quebradas. Entonces, lamentablemente, desde esa época, pues culturalmente no se ha concebido como refugios de vida silvestre, de desfogues naturales de justamente ríos y quebradas, de los servicios ambientales de regulación de temperatura, de agua, de aire, etcétera, todo lo que se conoce ahora. Pero nos ha quedado eso en la mentalidad y simplemente se sigue pidiendo que se rellene o simplemente lo siguen botando. Entonces, ¿qué es lo que pasó con lo de la Gasca? Y pasó en el año 50, en el año 75 y acaba de pasar hace algunos meses acá. Viene con fuerza todo lo que viene y cada vez va a ser peor con el cambio climático. Aquellos deslaves que taponan de golpe las quebradas, que además no están bien mantenidas porque hay un plan estratégico de lluvias previas a las lluvias, que hay que limpiar las quebradas, que además dejamos con un plan de 180 quebradas prioritarias para ser intervenidas, de las cuales hay unas 10 que sí o sí que son prioritarias de ser prevenidas, las otras que tienen que ser mantenidas y las otras lamentablemente, no quiero llamar el término sacrificadas, pero ya están muy intervenidas, entonces es muy costoso rehabilitarlas, pero todas las demás se las pueden hacer. De hecho, en el sur hay una quebrada maravillosa, Ortega, que el propio barrio se organizó y la recuperó. En el norte la de Santana, la de Abas Corral, que hicimos una linda rehabilitación y es un parque hermoso. Entonces la mentalidad hay que cambiarla, hay que pensar en que esos son espacios públicos que además te sirve como jardín, como el jardín de tu casa, que de pronto no la tienes, vas al parquecito y allí juegas con los guaguas, tienes frutas, tienes aves, tienes todas estas maravillosas cosas que nos brinda la naturaleza. Entonces, plantas también, ¿no? Plantas, huertos orgánicos, o sea, se puede hacer cosas muy lindas. Pero, ¿qué necesitamos para eso, Verónica? ¿Una política pública o decisión política de las autoridades? La política pública está, porque las quebradas de hecho constituyen patrimonio natural mediante la resolución de Consejo 305, también recoge la ordenanza, es decir, está prohibido construir en quebradas. Exacto, son áreas de protección ecológica. Se necesita mucha educación, por lo que te digo que la gente todavía se ha quedado con esa parte cultural que es un basurero. Se necesita mantenimiento y se necesita generar mesas de trabajo internas en el municipio, con la Secretaría de Seguridad, con la de Ambiente, con la de Salud, con esa, que sí había para articular el aparataje municipal, que es muy disperso. Uno hace una acción por acá y la otra hace otra acción y a veces se contradicen. Entonces, cuando uno quiere intervenir en un ámbito como por ejemplo lo que pasa en el río Monjas, necesitas una visión integral del aparataje municipal en términos de riesgos, en términos de quién va a intervenir, porque acuérdate que las empresas municipales son las que tienen la parte operativa y los recursos. Las secretarías generan política. Entonces la política está, lo que necesita es la parte operativa. La gestión misma y con la comunidad, ¿no? Sí. Siempre la participación comunitaria ha sido fundamental por la apropiación, porque eso también ha habido un cambio sustancial en estas décadas en el quiteño. Antes éramos amantes de nuestro Quito, ahora estamos esperando que vayan a recoger alguien más la basura, porque yo no me doy el tiempito de recogerlo. Claro, ¿no? Y eso vas a encontrarlo en todas partes. Incluso es una pena. Yo leí el otro día algún reportaje sobre
cómo en otros países se educa en cuanto a la limpieza de lo que uno ocupa. Hoy en Quito y en el país en general seguimos llamando a quienes limpian conserjes, ¿no? Pero hay otros países en donde los niños mismos limpian todo lo que ocupan. Como las limpiezas de playa. Ajá, ahora yo exacto. también estoy perteneciendo a un colectivo bien interesante del rescate del río San Pedro, y cada cierto tiempo vamos y hacemos minga para recoger todos los textiles, los plásticos, etcétera, que pasan por el río. Si eso hiciéramos en todo a lo largo del tramo del río en toda la ciudad, ya otro sería el río, ¿no? Entonces, por eso digo yo, el empoderamiento de la ciudadanía y el amor por su barrio, por su ciudad, es al fin y al cabo donde vivimos, ¿no? Así es. Y que nos Nuestra vio crecer, casa. nuestra casa. Así y es. bueno, yo que trabajo en una casa de Quito, pero la casa común que es el planeta, veo con ojos de gran tristeza lo que está pasando en el planeta. Entonces creo que me duele mucho más. Ahora queremos entrarnos estos últimos minutitos, se nos pasó volando la entrevista, en quién es Verónica Arias. ¿Es mamá, es hermana, es hija? ¿Cómo es Verónica en su cotidianidad? Bueno, sí, soy mamá de dos niñas lindísimas que le agradezco tanto a Dios por haberme dado estas hijas hermosas. La una tiene 24, la otra tiene 22, ya se graduó de arquitectura, la otra de psicóloga, así que ya están grandes. Mi esposo también es abogado, ya llevamos un matrimonio de 25 años. Y más que nada siempre me han apoyado y son convencidos de lo que uno trabaja, y en lo que ellos también hacen, también apoyan muchísimo. Así que yo llevo más de 25 años en esta lucha con el tema ambiental, en diferentes lares, con diferentes sombreros, a veces en el sector público, en las ONGs, en el sector privado también. Así que sí me he dado mi vueltita de 360 grados por todo lado. Qué bueno. Este programa también tiene una característica, y es relevar los personajes de mujeres quiteñas y de mujeres ecuatorianas que han hecho una trayectoria, que han hecho una carrera, y que es necesario visibilizarnos, porque también podemos marcar algunos hitos. ¿Qué les dirías tú, por ejemplo, a las niñas, a las jóvenes que te están escuchando ahora y que quisieran hacer lo que tú haces, que es proteger y cuidar el planeta? Bueno, yo siempre les digo que no es necesario tener un gran título o estar de ministro, de secretario, de alguna personalidad, digamos así, sino que he visto con muy buenos ojos que la gente que realmente ama lo que hace como un aporte a la sociedad, como un granito de arena, y que eso cuenta, y cuenta montones. Y ahora que tengo un programa justamente digital para dar a conocer las soluciones ambientales, me he encontrado con tanta gente maravillosa de emprendimientos, pero maravillosos, innovadores, loquísimos, que aportan al tema ambiental, pero de una forma significativa y calladitos, y que son los típicos héroes que están callados, pero que no han salido a la luz pública. Entonces de esos hay montones, y algún rato te voy a invitar a mi programa justamente porque eso es, dar a conocer que sí se puede hacer un montón de cosas en temas ambientales, desde un cementerio sostenible hasta hablar de moda sostenible, o estar hablando de reciclaje de pallets, pero también hablar de, de emprendimientos de bicicletas dentro de universidades como en Chile. Es decir, ahora me encuentro con estas novedades en todas partes del mundo, así que por un lado estoy muy interesada en elevar esos perfiles que nos dan esperanza a un mundo mejor. Y por otro lado también lo que estoy es justamente elevando voces de urgencia, de denuncia, de emergencia ante la crisis climática, que lo estamos enfrentando ya. Sabemos que se viene una temperatura más alta de 1.5 grados, que los acuerdos internacionales no han sido lo que esperábamos, así que es urgente que todos colaboremos en el tema ambiental, porque se nos viene fuerte. Muchísimas gracias, Verónica, por ser parte de este espacio Ciudad Capital.
Este espacio se hace con un profundo amor a Quito. Nos ha faltado tiempo, sin duda, pero vamos a seguir conversando con Verónica porque es esencial marcar un futuro para Quito, quién sabe, quizá un futuro verde, ¿no? Un Quito verde de aquí a algunos años. Así que les dejamos, muchas gracias por su sintonía y nos vemos la siguiente semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.